Bueno, buenas tardes. Yo soy María Perador, directora académica del área de Criminología y Ciberseguridad en LISA Institute, y hoy tenemos el honor de contar con la participación de Ricardo Lombardero, que es responsable y director de Lombard Soluciones. Os voy a presentar un poco quién es para aquellos que no lo conozcáis. A nivel profesional es responsable y director de Lombard Soluciones, abogado, operador de conflictos y coach, especialista en protección de la infancia y la adolescencia y consultor de derechos de la infancia. Además de todo esto, realiza asesoramiento jurídico educativo a centros y familias, para que lo sepáis. Profesor también del máster de analista criminal y criminología aplicada. A nivel académico es licenciado en Derecho. Tiene un máster en mediación e intervención social de conflictos, un curso de primeros auxilios psicológico, tiene especialización en la coordinación de la parentalidad y por último, que os lo explicará más adelante, es también profesor del curso que tenemos en LISA Institute sobre la prevención de la violencia infantil. Ricardo, es un auténtico honor contar contigo en esta masterclass. Muchas gracias, María, y en primer lugar felicitar a todos los asistentes por tener la oportunidad de estar en estos momentos de la tarde, en algunos casos Latinoamérica por la zona horaria, en esta masterclass. Y muy contento de esta oportunidad de hablar de un tema complejo y delicado, como es la protección de la infancia frente a la violencia. Y es un tema complejo, pero a la vez necesario. No cabe duda de abordarlo. Pues sí, antes de dar paso a tu exposición, Ricardo, sabemos que la violencia infantil es un problema que es global, transversal, ¿no? Con profundas implicaciones sociales, legales, psicológicas. Así que me gustaría saber desde tu experiencia profesional, qué profesionales deben adquirir estos conocimientos de la masterclass que vas a exponer hoy con respecto a la prevención de la violencia infantil. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la infancia y adolescencia, en cualquier episodio de violencia que puedan experimentar, abarcan e intervienen un elenco de profesionales, porque no olvidemos que se tratan de intervenciones multidisciplinares y todos los que dedicamos a la protección de la infancia trabajamos en red. Esto abarca con criminólogos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, abogados, porque evidentemente tratamos conceptos jurídicos, conceptos psicológicos, conceptos criminológicos, educativos, educación a las familias, intervención en conceptos educativos, lenguaje de la violencia, el ciclo de la violencia, factores de riesgo. Estamos hablando de una gran cantidad de conceptos que el profesional de la infancia debe conocer, pero no necesariamente un conocimiento muy avanzado, porque evidentemente no todos somos psicólogos, abogados, no podemos ser miles de profesionales a la vez, pero necesitamos los conocimientos suficientemente avanzados para cuando tenemos un caso, esa primera aproximación que hacemos al menor y su familia, podamos prediagnosticar, o por lo menos saber en qué situación se encuentra para poderlo derivar. Y evidentemente esos conceptos los tenemos que saber. Y luego a niveles más genéricos, supongo que también estos conocimientos le irán muy bien a los padres y a las madres para poder detectar según qué situaciones y también poder intervenir, ¿cierto? Efectivamente, tienen que saber también las familias cuáles son los factores de riesgo, qué son los factores de protección, el nivel de desarrollo en el que se encuentra la infancia, que muchas familias no lo conocen, no saben cómo dirigirse al niño o a la niña, en qué proceso se encuentra, cómo tienen que comunicarse también con los centros educativos, cómo comunicarse también en los ámbitos del ocio y del deporte, que son uno de los espacios donde se desarrolla también la violencia. No olvidemos que la violencia, los índices de violencia más altos están en el ámbito familiar. Curioso, porque precisamente debería tratarse de un entorno protector, pero sin embargo los índices son muy altos. En segundo lugar, los centros educativos y en tercer lugar, el ámbito del ocio y del deporte. Son los tres espacios donde más se desarrolla la violencia contra. Pues esto Entonces, me parece muy interesante y espero que lo desarrolles porque es bastante curioso, ¿no? Que en un sitio donde tienen que proteger a la infancia sea donde más violencia sufren. efectivamente, es que a veces los mismos factores de protección también son factores de riesgo. Es un aspecto, digamos, paradójico, pero eso sí. Y a nivel profesional, porque la mayoría de los asistentes que vienen a las masterclass del LISA Institute son profesionales de cualquier tipo de sector, normalmente de la seguridad, criminología, de la inteligencia. Em, Me gustaría saber qué habilidades y conocimientos consideras que son imprescindibles para aquellos que a lo mejor deseen especializarse en la protección de la infancia y la adolescencia. Pues principalmente las habilidades de comunicación. Se necesita saber cómo debes comunicarte con la familia y con la infancia. Comunicación muy específica. No es lo mismo hablar con un niño Ujú. de tierna edad o una edad muy pequeño o muy pequeño que con un adolescente, por ejemplo.
Y esto implica también que si conoces el proceso, la etapa en la que se desarrolla el menor y en la que se encuentra, puedes comunicarte también con la familia, tener que saber muy bien comunicarse con la familia, tener habilidades de gestión de conflictos, de resiliencia, de empatía. Dentro de todos estos conceptos, la resiliencia es fundamental, abordamos temas delicados. El profesional debe tener una entereza, una calma, un saber estar, que no puede transmitirles inseguridad y miedo a las familias. El profesional tiene que estar al otro lado, le gustaría intervenir de otra forma. A veces el corazón o el estómago o las tripas nos mandan a actuar de una manera. Por ejemplo, en mi caso, que es el ámbito jurídico, lo rápido, lo fácil sería, vamos a juicio, rápidamente vamos a litigar. No, a lo mejor en ese momento no es lo que el menor necesita. El menor necesita, por ejemplo, recuperación psicológica. Si conocemos en qué momento se encuentra el menor, en qué fase de la violencia esta se ha producido, cómo le ha afectado, podemos saber qué técnica y metodología escoger, a dónde acudir, a quién derivar. Porque esto es muy importante. No olvidemos que las familias también tienen que contactar con tienen que acercarse al niño. El niño no es capaz de verbalizar o expresar lo que le ocurre y no te lo va a comentar inmediatamente. Necesita ese vínculo terapéutico tan famoso que dicen los profesionales de la psicología. Tenemos que también saberlo identificar nosotros como profesionales, seamos psicólogos, seamos criminólogos o abogados. Ese vínculo terapéutico es necesario, importantísimo. Y como has dicho que se requiere un enfoque multidisciplinar, ¿no? Para abordar esta problemática, mi pregunta sería en base a cómo ves la colaboración entre profesionales de distintas disciplinas. Es decir, ¿te encuentras a lo mejor profesionales de la criminología que también han estudiado psicología y a lo mejor saben un poco de leyes? ¿O te encuentras más que los profesionales independientemente colaboran juntos? Es una buena pregunta. Esa colaboración es buena y sigue siéndola. Lo que ocurre es que los profesionales, en general, hay casos excepcionales, pero en general, no nos, no nos conseguimos quitar nuestra capa, nuestro traje de profesional de psicología, de criminología, no nos ponemos en el papel en el que, lógicamente, tenemos que tener esa humildad necesaria para aprender de todos y de todo. Y eso implica a los abogados, los psicólogos, esa lucha eterna e histórica en que el abogado no necesita conceptos psicológicos, que no necesita saber de estas historias, que no la han educado para eso, que no la han formado para eso, los psicólogos que no las han educado para las leyes. Es un trabajo en red. Entonces necesitamos de los abogados cuando hay que acudir a juicio para defender al menor, los derechos de la infancia. Necesitamos a los criminólogos cuando los abogados solicitan informes. Y necesitamos a los psicólogos para emitir esos mismos informes cuando hay que tratar al menor. No olvidemos que los niños se van a enfrentar dentro del sistema judicial a los equipos psicosociales de los juzgados, psicólogos, trabajadores sociales, que tienen que declarar delante del equipo psicosocial y después delante de un juez. Por tanto, si un niño de la familia no ha sido preparado psicológicamente, eso posiblemente y en muchos casos no funciona. El niño no quiere, se cierra en banda o no está preparado, o el abogado prepara una defensa que no es la adecuada, la familia no está informada, el profesional no está preparado. Entonces, es un trabajo en red, se necesitan todos los profesionales. Esto no es una lucha que pueda realizar una sola persona. Pues muy bien, Imposible, supongo que de todo imposible. esto profundizarás más a lo largo de la masterclass. La masterclass de hoy se titula Prevención de la violencia infantil, claves para la protección y el apoyo a las víctimas. Si quieres puedes ir compartiendo pantalla, Ricardo, y cuando Ricardo finalice su ponencia podremos formular las preguntas que pues queráis a través tanto del chat que tenéis aquí en Zoom o los que estáis en el canal de la comunidad de Discord del LISA Institute, podéis dejarnos ahí también las preguntas y las trasladaremos al finalizar la ponencia. Así que cuando quieras, Ricardo. Vale, muchas gracias. ¿Aquí se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, estupendo. Vale, vamos a ver. Lo que no sé es si quieres poner la pantalla al completo. Es que como voy a ir hacia adelante y hacia atrás con las Vale, vale, diapositivas, pues si no las veo aquí me va a ser difícil recordar en qué vale, página están. perfecto. Sí, sí. Pues No es nada, por yo otra sé. cosa, ¿eh? Porque es que no... Vale, Vale. Bueno, en primer lugar, vamos a ver la introducción. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por esta presentación, tener la oportunidad de hablar de un tema delicado como este, como es la protección de la violencia contra la infancia. Y durante este tiempo que dure esta masterclass, vamos a explorar un tema
que es crucial, que afecta a millones de niños y niñas de todo el mundo, como es precisamente las experiencias traumáticas ocasionadas por cualquier episodio de violencia. Y el objetivo de esta masterclass, en líneas generales, es conocer el alcance y magnitud del problema, pero también equiparnos y equiparos con las herramientas y conocimientos suficientes necesarios para prevenir este tipo de violencia y abordar sus consecuencias de una manera efectiva. Bueno, en primer lugar, evidentemente, hay diferentes tipos de violencia. Analizaremos cuáles son los factores de riesgo, pero también los mecanismos de protección y aprenderemos estrategias preventivas. Todo esto es un corolario, una estructura que es fundamental para que los niños se puedan educar, evidentemente, en un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia. Bien, en esta diapositiva vamos a abarcar comprender qué es la violencia infantil. Evidentemente, la violencia infantil es un problema global que tiene proporciones alarmantes. Como hemos comentado, afecta a millones de niñas de todo el mundo, de todas las edades, géneros, contextos socioeconómicos. Se define como cualquier acto que causa un daño físico, emocional, psicológico, y puede manifestarse de diferentes formas, de ahí que podamos hablar precisamente también de diferentes formas de violencia. Pero para abordar eficazmente este problema tan grave, es crucial, es fundamental comprender esa naturaleza de la violencia, sus diferentes manifestaciones y el impacto que tiene en el desarrollo del niño. Que evidentemente es un impacto que afecta a todo su desarrollo físico, mental, cognitivo, y lógicamente eso todo se traslada a su rendimiento académico y a las relaciones sociales, porque no hay que olvidar que un niño que ha sufrido maltrato en la infancia, luego esto repercutirá en las relaciones que mantenga en el futuro, en el sentido que no serán unas relaciones sanas, no se basarán en relaciones de confianza. Y lógicamente afectará su salud emocional en la vida adulta. Teniendo en cuenta este apartado, evidentemente, la violencia infantil, por tanto, abarca una gran cantidad de comportamientos y acciones que perjudican el bienestar de los niños y las niñas. No solamente se limita a un daño físico, que sería lo que lógicamente podemos pensar rápidamente, sino incluye multitud de formas de maltrato emocional, negligencia, explotación sexual, temas realmente escabrosos. Y es importante destacar que la violencia infantil puede ocurrir en diferentes contextos. Puede ocurrir en el hogar, en la escuela, en la comunidad, porque hay que tener presente que los índices que tenemos actualmente sobre violencia infantil en todo el mundo a nivel global, indican que hay tres espacios donde se desarrolla esa violencia. En primer lugar, en el ámbito familiar, en segundo lugar, en el entorno educativo y en tercer lugar, en los espacios de ocio y deporte. Estos son los tres entornos donde el menor se desarrolla y se mueve normalmente. Ahora bien, ¿qué tipos de violencia infantil podemos encontrar? Evidentemente, estas son las violencias más características. En primer lugar, la violencia física. Esta violencia física incluye actos de todo tipo, como pueden ser golpear, sacudir, morder, estrangular, quemar, envenenar. Es decir, términos bastante grandilocuentes, pero que vienen a significar cualquier tipo de violencia que implica el uso de la fuerza física contra un niño o una niña. Esto evidentemente causa un daño real o potencial a su salud. Afecta su supervivencia, desarrollo o dignidad personal. Esta violencia, como podéis imaginar, el incremento de la misma dependerá de su severidad, es decir, de su gravedad. Por ejemplo, desde moratones leves hasta lesiones que pueden causar incluso la discapacidad permanente e incluso fallecimiento en situaciones muy graves. Luego tenemos la violencia psicológica o emocional. Esta violencia se refiere a actos que dañan la salud mental o el desarrollo emocional del niño. Puede incluir insultos, amenazas, rechazo, aislamiento, intimidación, manipulación emocional, que está en el eje de cualquier tipo de violencia psicológica, o incluso violencia doméstica. Evidentemente, esta clase de violencia es una de las más graves porque no deja marcas físicas visibles y el impacto de esa violencia puede, y de hecho es, más profundo y duradero en el tiempo.
Luego también tenemos la negligencia. La negligencia implica la falta de atención de necesidades básicas. Es decir, básicas como puede ser, por ejemplo, tanto físicas como emocionales. Por ejemplo, no proporcionar a los niños alimentos adecuados, ropa, atención médica, educación, supervisión, apoyo emocional. Y esa negligencia, evidentemente, tiene consecuencias graves en el desarrollo físico y psicológico del niño. También tenemos el abuso sexual. El abuso sexual implica involucrar a los niños en actividades sexuales. Evidentemente, este es un tipo de violencia de los más graves que puede experimentar un niño o niña, no cabe duda, pero básicamente por tres elementos. En primer lugar, porque son actividades que el niño, evidentemente, por razón de su edad, no comprende completamente. En segundo lugar, porque no ha dado o prestado un consentimiento informado. Y en tercer lugar, porque no está preparado, evidentemente, dentro de su desarrollo. Estos abusos sexuales pueden incluir contacto físico, sexual, así como actividades sin contacto, como por ejemplo exponer a un niño a material pornográfico o utilizarlo para producir dicho material. Y luego añadiría también un elemento más dentro de esa violencia, que no está en esta diapositiva, como es el bullying. El bullying es una forma de violencia entre iguales o pares que en muchas ocasiones reúne muchos de estos elementos conjuntamente: violencia psicológica, negligencia y abuso sexual. Es decir, es un tipo de violencia que se ejerce contra los niños, que en muchos casos es, concurrida con otro tipo de violencias. Implica comportamientos agresivos, repetidos y duraderos en el tiempo, con la intención de causar un daño físico, emocional o social. Y puede manifestarse precisamente en violencia física, verbal, social, también cibernética. Entonces, evidentemente, todo este impacto de estas violencias que hemos comentado pueden y de hecho son devastadoras, de un largo alcance para los niños. Les afecta a muchos aspectos de la vida y evidentemente afecta a su desarrollo. Por tanto, como podéis comprobar, es un tema realmente delicado, pero hay que tenerlo muy presente. En siguiente lugar, tenemos las estadísticas. ¿Cuál es el alcance real del problema? De acuerdo con todos estos datos con estas diapositivas que hemos hablado anteriormente, ya parece indicar que nos acercamos a lo que puede ser la magnitud del problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estadísticas que se pueden manejar actualmente subestiman realmente la verdadera magnitud del problema, porque en muchos casos esa violencia es mucho mayor, muchísimo mayor, muy superior a los casos que se puedan detectar, porque hay muchas situaciones que no se denuncian o no se detectan. Entonces, es una situación realmente alarmante. ¿Cuáles son precisamente esas estadísticas? A nivel general, ya no solo hablamos a nivel de España, sino a nivel global, de todos los países en general, el mayor tipo de violencia que se sufre es la violencia psicológica. Está presente en todo tipo o acto de violencia. Es, digamos, el eje central y vertebrador de la violencia contra la infancia. Cerca de la violencia psicológica se encuentra el bullying, evidentemente. Y seguido muy de cerca por la violencia física, la negligencia y el abuso sexual, por ese orden. Evidentemente, si tenemos en cuenta estas estadísticas, hay un aspecto curioso, importante, que indica, por ejemplo, de que aproximadamente de 2 niños, a nivel global, de 2 niños, uno de ellos, aproximadamente uno de cada 2 niños, sufre algún tipo de violencia cada año. Imaginaros de qué cifras podemos estar hablando. Y en el caso de los adultos, uno de cada 4 adultos denuncia o reporta haber sufrido abuso físico en su infancia. O sea, son datos realmente estremecedores. Entonces, avanzamos un poco las estadísticas para no extenderme mucho más. Y vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. ¿Por qué son importantes los factores de riesgo? Evidentemente, los factores de riesgo indica que si comprendemos los factores de riesgo que precisamente aumentan el riesgo de sufrir violencia, estaremos en el momento oportuno en disposición de poder prevenir esa violencia. Cuanto antes identifiquemos qué factores aumentan en la violencia infantil, antes podremos prevenir. Estos factores se pueden dividir en factores individuales,
sociocomunitarios y familiares, pero básicamente giran en torno a elementos como, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad económica, normas sociales que toleran la violencia, falta de apoyo social y comunitario, abuso de sustancias, historia de maltrato en la infancia que hayan experimentado los padres o los cuidadores del niño o la niña, problemas de salud mental en la familia, incluso estrés familiar y violencia doméstica. Esos factores individuales, como podéis observar en la diapositiva, básicamente podemos resumirlos en 3 elementos. Problemas de salud mental en los padres o cuidadores, abuso de sustancias e historia de maltrato en la infancia de esos mismos padres o cuidadores. Evidentemente, estos factores varían teniendo en cuenta la edad, el género, la discapacidad, problemas de comportamiento y demás. En siguiente lugar, tenemos los factores familiares. Los factores familiares pivotan o giran en torno a 3 elementos. Estrés familiar, dificultades económicas y violencia doméstica. Evidentemente, todo esto se traduce en una falta de habilidades parentales y un desconocimiento en qué momento se encuentra el menor en su etapa de desarrollo. Y por último, tenemos los factores sociales y comunitarios. Los factores sociales y comunitarios precisamente responden a garantizar un entorno seguro y protector para el niño, libre de cualquier tipo de violencia. Estamos hablando de factores que implican, por ejemplo, normas culturales que toleran la violencia, desigualdades sociales y falta de apoyo en la comunidad. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico, porque son mucha información para asumirla de golpe. Os voy a poner un ejemplo. Imaginar una familia en la que el padre ha perdido recientemente su trabajo. Esto, evidentemente, causa un estrés económico en la familia. Esto es un factor familiar. Este mismo factor familiar puede llevar al padre, fruto de la situación, como consecuencia de esa situación, a consumir alcohol, sustancias. Esto ya se convierte en un factor individual. Y el conjunto de estos factores puede desencadenar episodios de violencia hacia los niños. Esto es un ejemplo de precisamente una conjunción de esos factores. Bien. En siguiente lugar, vamos a hablar de los mecanismos de protección. Bien, dentro hemos hablado de los factores de riesgo y ahora vamos a hablar precisamente cuáles son los mecanismos de protección. ¿Qué mecanismos podemos aplicar, ejecutar para proteger a los menores? Bien, hay que tener en cuenta que los mecanismos de protección son elementos esenciales para luchar contra la violencia en la infancia. Es decir, no solo es muy importante conocer los factores de riesgo, sino que evidentemente también tenemos que conocer estrategias, acciones, recursos para crear precisamente esos entornos seguros y de apoyo para los niños. De esa forma, reduciremos el riesgo de que sufran violencia y en el caso de que ocurra esa violencia, podremos reducir sus efectos si precisamente llegamos a tiempo. ¿Cuáles son esos factores? Estos factores, evidentemente, estos factores son factores individuales, factores familiares y factores comunitarios. Como podéis ver, evidentemente giran en torno a los factores de riesgo que hemos comentado anteriormente, porque se cumple el mismo espectro, el mismo guión. Individual, comunitario y familia. En este caso, por ejemplo, en los mecanismos de protección individuales, hacen referencia a todo lo que tiene que ver precisamente con el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es decir, es necesario que el niño tenga la capacidad suficiente para reconocer en qué momento, en qué situación se encuentra ante un episodio de violencia, que pueda reconocer que existe esa violencia y si la reconoce, está en disposición de poder denunciar, es decir, de buscar ayuda. Significa fomentar la autoestima, resolver conflictos, comunicación efectiva con la infancia, en definitiva. Ahora bien, esto es a nivel general, pero ¿qué significa si, por ejemplo, ponemos ejemplos más específicos? Por ejemplo,
¿Qué significaría esos elementos individuales? Esos elementos individuales abarca muchos conceptos. Abarca, por ejemplo, habilidades de resiliencia en los niños, es decir, la capacidad para recuperarse y adaptarse frente a la adversidad. Esto implica fomentar la autoestima del menor, habilidades para resolver problemas, ayudar a los niños a desarrollar intereses. Luego, en otro espectro, tenemos la educación sobre derechos y autoprotección. Todo esto gira en torno a ese mecanismo de protección individual. Hay que educarles en sus derechos para que puedan autoprotegerse. No solamente los adultos tenemos que reconocer y saber cuáles son los derechos de la infancia. Los niños también tienen que saber. Evidentemente, esto se desarrolla a través de programas educativos, con los derechos del niño, capacitarlos para que puedan identificar precisamente situaciones abusivas y puedan tener esa seguridad para buscar apoyo o ayuda cuando lo necesitan. También implica habilidades socioemocionales, empatía, comunicación, manejo del estrés y la ansiedad. El manejo del estrés y la ansiedad no es sinónimo solo de los adultos. Los niños ante esa situación también deben tener nociones de cómo manejarse en esos episodios. Eso sería a nivel individual. A nivel familiar, implica habilidades de comunicación en la familia, es decir, a nivel familiar estamos hablando de promover vínculos afectivos sólidos en la familia, es decir, crear un apego, un ambiente seguro dentro del entorno del ámbito familiar que les permita a los niños comunicarse de forma abierta y honesta con sus padres o cuidadores, con su entorno más próximo. Esto genera un entorno protector. No olvidemos que la familia es el entorno protector donde evidentemente se desarrolla la calidez y la seguridad de los niños, pero también ese mismo factor de protección a veces también implica un factor de riesgo. Entonces, dentro de ese nivel familiar de protección, hay qué acciones se podrían ejecutar. Por ejemplo, se puede promover el tiempo de calidad en familia, fomentar la comunicación, crear rituales o tradiciones familiares, apoyarse mutuamente. Y finalmente tenemos la creación de entornos seguros en el ámbito comunitario. Esto es un aspecto importante porque evidentemente requiere crear redes de apoyo. Es fundamental que la comunidad donde se encuentra el menor, donde el menor vive, donde el menor se relaciona, donde el menor se desarrolla en el ámbito del ocio, tenga una red lo suficientemente fuerte para que todos unidos dentro de ese ambiente podamos tener nuestro granito de arena para proteger al niño. Esto significa crear redes de apoyo, establecer grupos de apoyo, por ejemplo, participar en actividades comunitarias, fomento de actividades en los centros educativos, implementar programas de escuelas, programas de prevención en las propias escuelas y comunidades, incluso cambiar las normas sociales. Esto es importante porque hay determinadas culturas en las que precisamente se tolera la violencia en el sentido de que se considera que a veces el uso de la violencia puede ser efectiva cuando pretendemos corregir el comportamiento de un niño. Esos mecanismos, esas normas, hay que cambiarlas. Para ello hay que realizar campañas de comunicación, educación comunitaria, promover modelos de educación positiva, etc. Evidentemente, como podéis comprobar, hay mucha cantidad de información, toda ella está relacionada, pero es bastante densa. Incluso podemos hablar de mejorar el entorno físico. El entorno físico se refiere a crear espacios de seguro para los niños, por ejemplo, mejorar la iluminación de las áreas públicas. Diseñar espacios que fomenten la interacción positiva. ¿Esto qué significa? Significa que hay espacios, no solamente en los centros educativos, sino también, por ejemplo, en los gimnasios, en los centros deportivos, en los clubes de fútbol, por ejemplo, en cualquier tipo de actividad recreativa o de ocio, hay espacios donde un niño puede ser objeto de la violencia porque ese espacio no está suficientemente protegido, es decir, constituyen lo que se llaman puntos ciegos, donde no vemos lo que está ocurriendo. Entonces, esos son espacios o zonas donde suelen cometerse actos de violencia. Por ejemplo, en el ámbito educativo es muy habitual cometerle esos actos de violencia, agresiones, abusos, maltrato de toda clase. Ya no solo estamos hablando de bullying. Por ejemplo, en las zonas de duchas, en los gimnasios, en las puertas de salida de los colegios,
en esquinas donde no hay visibilidad, siempre donde no hay presencia de adulto y donde no es observable lo que está ocurriendo. Y en algunos casos, el mismo adulto que conoce esos puntos también comete esas agresiones. Esto lo podemos traducir a muchos conceptos, a muchos contextos. Entonces, para no extenderme, porque si me extiendo mucho me parece a mí que no voy a cambiar, no voy a terminar. A ver, estrategias preventivas. Bien, hemos hablado de los mecanismos de protección, ahora vamos a hablar de las estrategias preventivas. Las estrategias preventivas son muy importantes, al igual que los mecanismos, pero en este caso abarcamos ya acciones muy concretas, que van, por ejemplo, desde programas educativos hasta políticas públicas, y todo ello debe implementarse y aplicarse de manera coordinada, para que tenga un impacto significativo. De esta manera podamos reducir la violencia contra los niños. Por ejemplo, tenemos programas de educación parental. Bueno, en este caso hay hasta cuatro puntos importantes, pero yo voy a hablar de dos más. Yo voy a hablar de 6 elementos para que esté realmente completo. Programas de educación parental. Estos programas enseñan habilidades de crianza positiva, manejo del estrés y resolución de conflictos. Intervenciones escolares, importantísimas. No olvidemos que el ámbito educativo son los espacios donde mayor tiempo pasan los niños y donde se desarrollan también muchos tipos de violencia. Es decir, en el ámbito educativo no solo hablamos del bullying, hablamos de todo tipo de violencia. Hablamos de agresiones, abusos sexuales, violencias entre parejas jóvenes, xenofobia, racismo, LGTBofobia. Y en muchos casos, todo ese tipo de violencias están interrelacionadas y muchas veces se cometen una detrás de otra. De hecho, el bullying o el acoso escolar es la punta del iceberg. En muchas ocasiones, cuando llegamos al bullying o acoso escolar, es porque antes se han producido unas violencias de otro tipo. Entonces, intervenciones escolares incluyen programas de prevención, educación a los derechos del niño, campañas de sensibilización, también son importantes. Hay que educar a la comunidad y a los profesionales sobre la violencia infantil, cómo prevenirla y cómo abordarla. Políticas y legislación, fundamental. Implementación de leyes que protejan a los niños y garanticen sus derechos. Pero también la comunidad, hay que implicar a la comunidad. Programas de desarrollo comunitario y, muy importante, las intervenciones tempranas en salud. Esto es muy importante. Por ejemplo, si hablamos, aterrizando todos estos elementos, si hablamos de programas de educación parental, básicamente se llaman así porque precisamente están diseñados para proporcionar a los padres y a los cuidadores habilidades y conocimientos necesarios para criar a los hijos de una manera positiva y no violenta, enseñándoles habilidades de crianza positiva, manejos del estrés, métodos de disciplina no violenta, etc. Estos programas, lógicamente, se pueden desarrollar de diferentes formatos, presencial, online, etc. Tiene que existir esa flexibilidad para que realmente llegue a todos, a todo el mundo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico de programas de esa clase, de ese tipo. Imaginaros un programa de visitas domiciliarias para padres primerizos, que precisamente les proporciona apoyo individualizado, educación, recursos durante los primeros años que son críticos en la vida de cualquier niño. Esto les puede ayudar a prevenir la negligencia y el maltrato infantil y, por tanto, reducir el riesgo. Luego también tenemos las intervenciones escolares, que se puede adelantar, educación de derechos del niño, desarrollo de habilidades socioemocionales, creación de ambientes escolares seguros, etc. Un ejemplo práctico de una intervención escolar. Por ejemplo, un programa de prevención de bullying en las escuelas. Hay muchos en los centros educativos, y esos programas, por ejemplo, un programa típico sería que la escuela proporcione talleres para los niños, para los estudiantes, sobre empatía y resolución de conflictos. Un primer punto. Un segundo punto sería la capacitación para profesionales sobre cómo intervenir en situaciones de acoso. Y un tercer punto podría ser sesiones informativas a los padres sobre cómo tienen que hacer para en el caso de que tengan que apoyar a los hijos en una situación así. Bueno, interrumpo la presentación. María, ¿cómo va? ¿Va bien? Bien, sí, sí, perfecto.
Si me estoy extendiendo un poco o voy muy rápido, es que hay mucha información. No quisiera que se me olvidara nada. No, no te preocupes, vamos bien de tiempo, tú sigue, no te Vale, preocupes. vale. De acuerdo. Campañas de sensibilización. Las campañas de sensibilización son fundamentales para educar a la comunidad sobre la violencia infantil, sus consecuencias, cómo prevenirla. Pero ¿cómo se debe hacer esas campañas? Con mensajes claros. Hay que tener en cuenta que todo tipo de educación que se haga para prevenir la violencia y abordarla siempre tiene que ser a largo plazo. Educar siempre requiere una previsión y una mentalidad a largo plazo. Tenemos que huir de esos mensajes cortoplacistas que nos indican que la prevención fácilmente se puede resolver con puntos muy concretos y específicos. No, la formación de prevención a la violencia requiere un conocimiento multidisciplinar muy amplio y que requiere años para poderla realmente aprender en toda su extensión. Pero evidentemente tenemos que tener unos conceptos claros, muy específicos, y con esta masterclass y este curso es lo que pretendemos precisamente abordar. Pero para que tenéis claro que tenéis que partir de unas bases muy especializadas. Esto sería una campaña de sensibilización que realmente tiene que adaptar a múltiples canales, esto es una evidencia, pero para proporcionar alternativas realmente eficaces para evitar la violencia. Un ejemplo práctico sería una campaña a nivel nacional, que utiliza anuncios de televisión, campañas en espacios públicos y actividades de todo tipo. Luego tenemos la política y legislación. Evidentemente, este ya se trata de mi campo, pero es un campo importante, pero es más importante todo el campo anterior, la parte previa. Es decir, cuando llegamos al punto de vista jurídico, en el que intervenimos abogados y todo el sistema judicial, solamente realmente somos efectivos cuando la parte preventiva se aborda eficazmente. Por eso tiene que ser un conocimiento multidisciplinar y de intervención de profesionales de forma conjunta. Me estoy adelantando, pero abordaré ese punto también. La política de legislación es fundamental para proteger a los niños. En España tenemos desde el año 2021 una ley, que es la Ley de Protección Integral contra la Violencia Infantil, si no recuerdo mal es de julio, indica bases y directrices generales de protección de la infancia frente a todo tipo de violencia, abarca y amplía todos los conceptos de violencia y obliga a todos los profesionales que están en contacto con los niños, directa o indirectamente, a formarse. Además, tiene una serie de responsabilidades, como por ejemplo comunicar alguna situación o hecho de violencia si los detecta. Pero evidentemente esa ley tiene que ser desarrollada con las comunidades autónomas, porque es una ley general, pero que todavía tiene que ser desarrollada. Sin embargo, ya están las bases sentadas para que los profesionales se puedan formar. Esto a nivel español. A nivel de Latinoamérica, lamentablemente, y hay que decirlo así, la violencia está mucho más estructurada en los países de Hispanoamérica, y tienen, de hecho, regulaciones por nichos, es decir, regulaciones muy concretas según el tipo de violencia. En Latinoamérica, en Hispanoamérica, la legislación y la regulación está muy avanzada en este campo, bastante avanzada. ¿Cuál sería, por ejemplo, la política y legislación que tenemos que tener en cuenta para proteger a la infancia? Pues, en primer lugar, lógicamente, prohibir legalmente todo tipo de violencia o forma de violencia contra los niños. Primero, fortalecer los sistemas de protección a la infancia. Políticas que apoyen a las familias y regulaciones para crear entornos seguros. Pero evidentemente esto es muy bonito, queda muy bonito, por ejemplo, desde el punto de vista político, por ejemplo, que son al fin y al cabo los políticos los que deben generar las normativas, pero no tiene ninguna practicidad, no tiene sentido práctico si no se asignan los recursos suficientes. Muchas políticas han quedado en el cajón. En muchísimos países que hay regulaciones avanzadas, pero no se han podido desarrollar suficientemente porque carecen de recursos suficientes. También tenemos los programas de desarrollo comunitario, un elemento más que quería comentaros y añadir a estos puntos. Los programas de desarrollo comunitario son también muy importantes. ¿Por qué? Porque desde la comunidad podemos abordar factores de riesgo subyacentes de la violencia infantil, como son la pobreza, el aislamiento social, falta de recursos. Cuando estamos hablando de comunidad, estamos hablando de los barrios, asociaciones vecinales, los propios centros educativos, los centros, las instalaciones deportivas comunitarias, públicas, todo lo que supone
el núcleo de una actividad en comunidad, no debemos desdeñar, no debemos minusvalorar la importancia que tiene, porque también juegan un papel importante para proteger a nuestros niños de esa violencia. Por ejemplo, se pueden crear espacios seguros en comunidad, se pueden crear programas de apoyo económico para las familias vulnerables, iniciativas de cohesión social, actividades recreativas, bastantes ejemplos. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo de un programa de punto de vista comunitario, podríamos hablar de un programa, por ejemplo, de vecindarios seguros. Podríamos combinar mejoras en las infraestructuras locales, parques infantiles, centros comunitarios, iniciativas de vigilancia comunitaria. Hay muchas iniciativas que se pueden llevar a cabo. Y por último, no menos importante, intervenciones tempranas en salud. ¿Esto qué quiere decir? Significa que los servicios de salud, especialmente los de atención primaria y salud materno-infantil, son oportunidades únicas para prevenir de forma temprana la violencia infantil. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de muchas maneras. Mediante visitas domiciliarias a familias de alto riesgo, también detectando factores de riesgo de violencia en las consultas pediátricas. Pediatras debidamente formados en violencia infantil pueden detectar fácilmente cuando un niño ha sido objeto de violencia en esa consulta. Agresiones, determinadas agresiones, comportamientos, un pediatra formado lo puede detectar. Programas de apoyo a la salud mental de padres y niños, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pasamos ahora a los protocolos. La detención temprana de la prevención de la violencia infantil a través de los protocolos. Esto es un elemento importantísimo, importantísimo. Es decir, cualquier tipo de acción que vaya encaminada a proteger a un niño o una niña frente a un episodio de violencia tiene que venir determinado por un protocolo, un procedimiento, una regla, una norma. Es decir, ya no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista organizativo. Es decir, necesitamos instrumentos que establezcan qué pasos debemos seguir ante determinadas situaciones de violencia, porque no podemos olvidar que la violencia es multifactorial, de diferentes grados y diferentes clases. Por tanto, deben existir protocolos y procedimientos para todo tipo de violencia. De hecho, volviendo otra vez al ámbito regulatorio, la ley española, por ejemplo, prevé la obligación y establece la obligación que de todos los espacios donde se relacionan los menores deben existir protocolos o procedimientos adaptados a las necesidades específicas de cada niño y al tipo de violencia que sufren. Imaginaros por un momento la cantidad de procedimientos y protocolos que deben implementarse. Por eso la atención temprana de la violencia infantil es fundamental para prevenir de esa violencia y, lógicamente, para evitar daños mayores, daños futuros. Es importante para identificar situaciones de riesgo o abuso en etapas iniciales. Es decir, si tenemos un protocolo establecido claramente, bien estructurado, este protocolo establecerá como primer término los signos de alarma, los indicadores que nos pueden señalar si se están produciendo situaciones de abuso, maltrato o todo tipo de violencia hacia el niño. Es un primer elemento del protocolo, la identificación de las señales. Entonces, es importante que todos los profesionales que trabajan o están en contacto con menores sepan, conozcan y estén formados en estos protocolos. Fundamental, para proporcionar, lógicamente, esa seguridad al niño. Evidentemente, estos protocolos, como su propio nombre indica, establece un procedimiento así. Este procedimiento, como os he comentado, empieza con identificar las señales de alerta, señales de alarma, que nos indican que el menor puede estar sufriendo una situación de abuso o un episodio de violencia, sea cual sea su clase o naturaleza. En segundo lugar, una vez que hemos identificado las señales de alerta, hay que documentar y notificar las observaciones para trasladarlo a las autoridades competentes de protección a la infancia. Seguidamente, hay que aplicar automáticamente una protección inmediata al menor que está sufriendo esa violencia. Y por último, hay que hacer un seguimiento y apoyo continuo. Por tanto, se requiere un enfoque bastante coordinado y multidisciplinar, fundamental, con profesionales capacitados y creando sistemas de apoyo muy concretos. Por ejemplo,
Volviendo otra vez al sistema educativo, al entorno educativo, porque es realmente donde muchísimos tipos de violencia se experimentan. Supongamos que un profesor, un maestro, un educador, percibe que uno de sus estudiantes muestra cambios repentinos en su comportamiento. Tiene cambios, el profesor lo nota y además detecta que hay señales inexplicables en su cuerpo, como pueden ser moratones, ñazos. Entonces detecta que algo está ocurriendo. Entonces, si ese centro educativo tiene un protocolo, lo que hace el profesor es documentar esa observación y automáticamente informa a la dirección de la escuela y la dirección de la escuela se contacta con los servicios de protección a la infancia. Sería un ejemplo de protocolo. Por tanto, en este caso me voy a parar un poco más a desarrollar este punto porque los protocolos son muy importantes. Digamos que son la avanzadilla, son el avance para la intervención contra la violencia. ¿Por qué son tan importantes? Pues básicamente porque prevenimos que se produzcan daños a largo plazo. Es decir, si antes intervenimos, antes podemos evitar que esa situación de violencia vaya más. Y lógicamente que el impacto que es negativo que se cause en el niño puede ser mayor. Si prevenimos y detectamos, entonces estaremos en disposición de interrumpir y cortar ese ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque de esa manera evitaremos que, que el patrón de abuso se pueda perpetuar en el tiempo. En tercer lugar, acceder a servicios de apoyo, es decir, una detención temprana permite que los niños y sus familias puedan tener una ayuda profesional rápida, inmediata, que es lo que se necesita para realmente resolver el problema o estar en disposición de resolver. Y si detectamos y accedemos a todos estos puntos, pues lógicamente las posibilidades que tiene el niño de recuperarse son mayores y de superar esa experiencia traumática, que en muchos casos es realmente fácil. Esos signos de alerta, que son el inicio de los protocolos, son muy variados. Como os podéis imaginar, hay signos de todo tipo, de toda clase. Los más evidentes pueden ser los signos físicos, pero no siempre son digamos, observables, los más visibles. Los signos físicos es cierto que pueden ser moratones, quemaduras, lesiones que no concuerdan con la explicación que se haya podido dar en un primer momento, eh, como puedo decir, huellas de marcas, huellas de manos, arañazos ostensibles. Esos son signos físicos, son de hecho la primera señal evidente de un tipo de violencia, pero muchas veces no es tan fácil identificar ese tipo de violencia. La podemos observar o podemos tantear o aproximarnos a que está ocurriendo una clase de violencia mediante signos emocionales, comportamiento, cambios repentinos del comportamiento, rendimiento escolar. Por ejemplo, que el niño tenga miedo de volver a su casa, en el caso de que estemos hablando de un maltrato en el ámbito familiar, o que tenga miedo de estar en presencia con ciertos adultos. Esto en un profesional formado, o en una familia, en el caso de que el maltrato no esté en el ámbito familiar, puede dar a la familia pistas de que por qué el niño no quiere estar en presencia con otros adultos. O bien que los profesionales tengan pistas de por qué el niño no quiere estar o volver a su casa en el caso de que sea un maltrato familiar. También tenemos, por ejemplo, un comportamiento agresivo. Esto es muy habitual. Pero también puede ser un comportamiento extremadamente sumiso también. O que los niños tengan intentos de huir de casa, en caso que sea un maltrato familiar. O que tengan un comportamiento inapropiado para su edad. Por ejemplo, un comportamiento sexual inapropiado nos indicaría que el niño está sufriendo abusos sexuales. O sea, esto es bastante escabroso de comentar. Yo como profesional incluso del área me está costando hablar del tema y tragando un poco de saliva porque es un tema complicado. Además, me están viniendo a mente algún caso. Signos de negligencia. Signos de negligencia, por ejemplo, mala higiene, una mala higiene persistente, ropa inadecuada, teniendo en cuenta, por ejemplo, en un momento del año o del clima, si el niño presenta una ropa que no se adecua al momento del año. Falta de atención médica, ausencias frecuentes o injustificadas de la escuela, esos serían signos de negligencia. Incluso podemos tener, cuando estamos hablando de maltrato familiar, podemos tener signos evidentes
de que los padres o cuidadores del niño están ejerciendo esa violencia. Por ejemplo, cuando un padre o una madre muestran poco interés en el niño o por el niño. Eso sería un signo evidente de un maltrato familiar desde el punto de vista del descuido emocional o negligencia, que es un tipo de violencia. O que, por ejemplo, niegan la asistencia a la escuela, niegan la asistencia de problemas en la escuela o en casa. Culpan al niño de los problemas. O incluso piden a los maestros o cuidadores que ejerzan la disciplina física para corregir al niño en el caso de que se comporte mal en la escuela. Estos son signos evidentes de que el niño puede estar experimentando un maltrato en el ámbito de la familia, en el ámbito familiar. Evidentemente, por tanto, los protocolos, como podéis observar, son importantísimos, son muy importantes. Pero hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, cualquier protocolo que se aplique tiene que ser confidencial, importantísimo. Hay que garantizar la confidencialidad. La información relacionada con el menor o su familia tiene que ser confidencial, se tiene que proteger su privacidad. Cualquier tipo de protocolo tiene que estar enfocado siempre en el niño, siempre. En el famoso interés superior del niño, es decir, en garantizar su bienestar, siempre. Debe existir una coordinación o colaboración institucional, entre instituciones, interinstitucional, servicios de salud, escuelas, servicios sociales, sistema judicial. No olvidemos que hay que dar una respuesta integral y coordinada. En muchos casos, esta situación no se da, porque no hay protocolos claros, porque los profesionales no están formados, y esto implica que se den pasos en falso, que se asesore mal, que se cometa un error. Un error en la detención o abordaje, el de la violencia infantil, puede resultar o puede ser muy caro para el niño o la familia. Ya lo adelanto desde aquí, desde allá, que si no se conoce realmente el recorrido, se puede causar o se puede hacer más daño que bien. Si nos equivocamos en el momento de intervenir, si no estamos formados lo suficientemente y no conocemos los pasos que tenemos que dar, cometemos errores. Y esos errores los paga siempre el niño, siempre los va a pagar el niño. Entonces se necesita una capacitación continua, eso está clarísimo. Y es importante también que los protocolos estén adaptados a las diferencias culturales, es decir, tiene que adaptarse a las necesidades específicas de diferentes comunidades. No hay que olvidar que no podemos aplicar protocolos de forma estandarizada y desde un punto de vista occidental. Es decir, hay que tener en cuenta los colectivos diferentes, los diferentes colectivos que existen hoy en día en nuestra sociedad, en los centros educativos, en el ámbito deportivo, en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, y por tanto los protocolos se van a adaptar a las diferentes realidades, a los diferentes tipos de familia, a las diferentes nacionalidades, a las diferentes culturas. Hay que tener siempre un componente de intervención cultural para que un protocolo sea eficaz. Y evidentemente esto también requiere que los protocolos se revisen. No es, imagino que comprenderéis que un protocolo no es suficiente con que se desarrolle, que se aplique, sino tiene que ser revisado constantemente para corregir o ajustarlo cuando sea necesario. Esto, digamos, que son los aspectos, consideraciones de los protocolos, pero evidentemente cualquier desarrollo, aplicación o implementación de un protocolo también nos representa desafíos. Desafíos como pueden ser temor a denunciar. Bueno, me permitís que voy a ver un poco de agua. Temor a denunciar. Muchas personas pueden tener dudas en si tienen que comunicar una situación de violencia, bien porque tienen miedo a las consecuencias o bien porque tengan miedo a equivocarse. Es un desafío que tienen los protocolos y que precisamente dentro de la estructura de un protocolo se tendría que establecer una aproximación o acercamiento a familias o personas que están interesadas en denunciar una situación de violencia que tuvieran garantías de que pueden hacerlo. Falta de capacitación. No todos los profesionales que trabajan con los niños, ya sea directa o indirectamente, están realmente capacitados para reconocer signos de violencia o saber cómo actuar. No es nada fácil. No es nada fácil saberlo. Recursos limitados. En muchas comunidades, servicios de protección infantil,
gobiernos, autoridades no están capacitados en el sentido, no por falta de formación, sino muchas veces porque están saturados, sobrecargados o no tienen los recursos suficientes. Incluso las barreras culturales. Como hemos comentado, os he comentado anteriormente, existen diferentes culturas donde ejercer las formas de disciplina, digamos, o control abusivo, desde el punto de vista del control de los menores, se considera aceptado. Esto complica que podamos detectar e intervenir en situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque si una determinada cultura tolera ese uso de la violencia o no lo ve precisamente como reprobable, pues será más difícil detectarla y por tanto intervenir en su plan. Bien, en siguiente lugar, apoyo psicológico. Pasamos a un elemento fundamental después de los protocolos, que es el apoyo psicológico y emocional de las víctimas. Bien, en este caso hay que tener en cuenta que el apoyo psicológico y emocional es crucial para recuperar a las víctimas de cualquier situación de violencia, evidentemente. Pero requiere un enfoque integral, multidisciplinar, coordinado, centrado en el niño y basado siempre en la evidencia científica, que abarque o aborde las necesidades específicas de cada niño. Solo así conseguiremos precisamente sanar a los niños en las heridas emocionales que hayan sufrido, que hayan experimentado, y podemos reconstruir esa confianza y que el niño desarrolle las habilidades necesarias para poderse desempeñar de una manera saludable y positiva en un futuro. Bien, evidentemente existen diferentes tipos de apoyo dentro de ese ámbito psicológico y emocional que los profesionales pueden implementar hacia los niños. Podemos hablar de diferentes tipos de terapia. Terapia, por ejemplo, terapias individuales, terapia individual, terapia de juego, terapia familiar, grupos de apoyo, terapia de arte, también conocida como terapia expresiva, terapia de exposición narrativa, también interesante. Todos esos son tipos de terapias que podemos aplicar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imaginar que una sesión de terapia, por ejemplo, una terapia de juego, un niño que ha sufrido un abuso usa muñecos para representar situaciones traumáticas. Esto le permite al niño procesar esas experiencias de manera segura y apropiada o conforme a su edad. Esto sería un ejemplo de terapia de juego. Evidentemente, es importante ese apoyo psicológico y emocional, básicamente porque facilitamos la recuperación emocional, prevenimos los problemas de salud mental a largo plazo, importantísimo, ayudamos a recuperar la confianza y seguridad en el niño y mejoramos la capacidad para que mantenga relaciones positivas en el futuro. Esos son los aspectos fundamentales. Ahora bien, evidentemente hay puntos, en este caso, como podéis comprobar en esta diapositiva, hay una serie de puntos importantes para recuperar emocionalmente a un niño o una niña. Fundamental. Hay que escuchar y validar las experiencias del niño. No olvidemos que uno de los derechos importantes que están recogidos en la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es el derecho a la participación y el derecho al juego, significa que el niño tiene el derecho a participar en cualquier tipo de medida que se aplique o se implemente para garantizar su bienestar. Eso implica también el apoyo psicológico y emocional. En muchos casos los psicólogos olvidan ese aspecto jurídico, que es importante, que el niño tiene que participar en su propia terapia. Esto quiere decir que hay que informar al niño de los pasos que se van a dar y qué elemento, qué terapia es más adecuada para él. Esto permite que se cree un entorno seguro, el llamado vínculo terapéutico, que establece el profesional con el niño. Para ello debe utilizar las técnicas adecuadas, como hemos comentado algunas, y involucrar a la familia cuando se considere necesario, que no siempre es necesario precisamente que la familia participe, pero en ocasiones sí que lo es. Entonces, pero siempre tenemos que poner el foco en el niño, en sus necesidades individuales, en su nivel de desarrollo, para crear ese ambiente seguro,
confidencial y con un enfoque holístico. Holístico porque tiene que estar presente también, en este caso, no solo el aspecto psicológico, sino si el psicólogo en este caso considera que tiene que trabajar en red con otros profesionales, habrá de derivar al niño a otro tipo de intervenciones. Bien, en este caso también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones hay que abordar una serie de temas específicos dentro de esas terapias. Hay que abordar temas específicos. Por ejemplo, el manejo de las emociones. Evidentemente, hay que ayudar al niño a identificar, expresar y manejar esas emociones. Evidentemente, lo pueden hacer de diferentes tipos de técnicas, como os he comentado. Hay que enseñarles esas habilidades para poder enfrentar el estrés, la angustia y la ansiedad. Independientemente de la edad que tenga, el niño o la niña, habrá que adaptar ese tipo de habilidad de afrontamiento según la edad que tenga. Hay que establecer límites, a comprender y establecer límites personales. Si el niño aprende cuáles son los límites dentro del ámbito familiar, que eso forma parte de la educación parental, esto es muy importante. Cuando identifique una situación de abuso o pueda identificar una situación que puede ser perjudicial para el niño, aunque sea en una tierna edad, será capaz de identificar lo que quiere y lo que no. Evidentemente no cuando es un niño muy pequeño, pero cuando estamos hablando de niños con edades un poco más grandes, si esos límites los tienen muy claros, el niño es consciente de los derechos que tiene y es consciente que puede estar ante una situación de abuso y, por tanto, puede saber decir no y buscar ayuda si lo necesita. Esto realmente no se hace de forma habitual, pero es un elemento que, bajo mi punto de vista, debería aplicarse. Luego hay una serie de consideraciones especiales porque los profesionales que están relacionados en el ámbito psicológico y emocional tienen que tener en cuenta que en ocasiones abordan traumas complejos, bastante complejos. Pueden encontrarse con múltiples formas de violencia y abuso prolongado en el tiempo. Por tanto, requieren de un enfoque y un tratamiento intensivo, en ocasiones en colaboración con otros profesionales más capacitados. Debe tener en cuenta siempre la cultura del niño para abordar la práctica más adecuada y deben tener en cuenta también la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Y evidentemente, ya me he adelantado, un elemento también sería la colaboración, precisamente, la coordinación entre profesionales. Esto es un elemento fundamental, es decir, como he comentado, no podemos hacer no podemos luchar contra esta larga solos. Tenemos que trabajar en red. Cada uno de los profesionales que trabajamos para la infancia, yo incluido, debemos tener una batería de recursos, de conocimientos, pero también de una red de apoyo en la que podamos derivar a los niños o familias, como consideremos adecuado, y también una red de apoyo o cuidado emocional para nosotros los profesionales que nos dedicamos a ello, porque muchas veces los casos que nos llegan, los casos que podemos tratar realmente nos afectan. No es todo tan bonito como parece, ni el título de prevención de la violencia infantil es un título bonito, sino que implica que tiene una serie de cualidades personales, una entereza y sobre todo que tengamos en cuenta que siempre, 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 cualquier actuación que realizamos, el niño tiene que estar en primer lugar. Eso nunca lo tenemos que olvidar, porque según el tipo de intervención que hagamos, el niño puede salir mayor o menor perjudicado si no tenemos las ideas claras. Por eso se necesita la colaboración interprofesional, eso es fundamental. Es necesario un compromiso, una ética de trabajo y una colaboración multidisciplinar, eso es fundamental. Por eso es necesario, como podéis un poco comprobar en la red positiva, reuniones regulares para coordinar estrategias con otros profesionales, protocolos, aquí también hay que establecer protocolos de comunicación y derivación. Tenemos que garantizar siempre una respuesta coordinada y tenemos que formarnos completamente y estar actualizados. Por ejemplo, un equipo multidisciplinar que trabajara en red, por ejemplo, en un ámbito comunitario, podría ser un trabajador social, un psicólogo infantil, un pediatra
incluso un oficial de policía, que se reúnen regularmente para coordinar sus esfuerzos para luchar contra la violencia en el ámbito de la comunidad. Eso podría ser un ejemplo práctico de una coordinación comunitaria de servicios entre profesionales. Entonces, esta coordinación multidisciplinar es fundamental. Aquí estamos abarcando servicios sociales, sistema de salud, sistema educativo, sistema judicial, sistema jurídico, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de salud mental, organizaciones comunitarias, ONGs, instituciones públicas. Hay un amplio abanico de profesionales que pueden intervenir y deben hacerlo en el ámbito de la protección de la infancia. Pero hay que trabajar en red, si no difícilmente se puede abordar un episodio de violencia, difícilmente. Entonces, esa coordinación tiene que ser efectiva y hay que establecer protocolos claros. Por ejemplo, otro ejemplo de colaboración interdisciplinar, creación de protocolos que también hay que aplicar en estos casos. Imaginemos que un maestro en el ámbito educativo, bueno, podéis observar que me amparo mucho en el ámbito educativo porque conozco muy bien ese ámbito y que se producen también muchos tipos de violencia y por eso estoy utilizando mucho este ejemplo. Por ejemplo, un profesor detecta signos de posible abuso en un estudiante. Y el profesor puede indicar que está ante un signo de violencia y detectarlo ante el profesional que esté capacitado en el centro educativo. Y este profesional se pone en contacto con servicios de protección a la infancia. Eso sería un ejemplo muy explicado en forma muy resumida, pero podría ser un ejemplo de protocolo dentro de un ámbito de coordinación, de colaboración entre profesionales. Evidentemente, se necesitan, volvemos otra vez al mismo punto, un enfoque centrado siempre en el niño y en la familia. Es decir, hay que involucrar al niño y la familia, exceptuando en el caso de que el maltrato se desarrolle en el ámbito familiar, evidentemente. Pero el niño siempre tiene que participar siempre en las decisiones que se vayan a adoptar. Aunque luego la última decisión la adopte el adulto o el profesional, el niño tiene que estar informado de ello. Porque solo así nos podremos asegurar de que el niño participa. Podemos crear ese ambiente de confianza y de seguridad del niño con el profesional. Hay que darle voz al niño siempre. Y por eso el profesional tiene que conocer la etapa que se encuentra o se desarrolla el menor. Hay que asegurar también que las intervenciones sean culturalmente responsables, teniendo en cuenta la cultura del niño. Proponer información clara a la familia y adaptada al niño y a la familia. Ahora bien, evidentemente, no todo es oro lo que reluce, es decir, en el sentido de que no siempre es fácil una coordinación entre profesionales, porque nos enfrentamos a muchos desafíos culturales, organizacionales, barreras legales o administrativas para compartir información, recursos limitados. Es decir, existen muchos desafíos, pero evidentemente si trabajamos en red, esos desafíos lógicamente se pueden abordar más fácilmente. Y bueno, yo creo que ya está. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que hay por el chat y también, vale, pues voy viendo aquí las preguntas. Te digo ¿Dejo de por el... compartir pantalla? Sí, sí, sí. Sí. Puedes dejar, sí. Vale, Vale. pues mira, Andrés nos dice, en la práctica de programas de prevención o intervención de problemáticas de violencia, específicamente escolar, como lo es el bullying, qué tan dispuestas o abiertas son las instituciones educativas a apoyarse de instituciones o profesionales externos? En caso de dificultades con la institución educativa desde su experiencia, ¿cómo se puede ayudar a que ésta entienda la gravedad del fenómeno y en especial la necesidad de intervenirlo cuanto antes? Bien, es una pregunta compleja en cuanto a su respuesta y compleja también en cuanto a su aplicación. Desde el punto de vista de mi experiencia profesional, sobre todo con centros educativos, familias, profesorado, los centros educativos suelen huir como gatos panza arriba o gatos escaldados cuando hablan de un tema de bullying o violencia, sea cualquier tipo de violencia. Consideran que afecta a su reputación, consideran que les pueden afectar en las matriculaciones y tienen mucho miedo a esas situaciones. ¿Cómo se consigue llegar? Evidentemente, hay que generar mucha comunicación. Hay que saber cómo funciona un centro educativo por dentro. Una cosa muy distinta es la preocupación que tienen las familias
y otra muy diferente a la que tienen los centros educativos. En ese sentido, hay que saber comunicarse muy bien con la dirección de los centros. Es decir, ¿qué le puede suponer o repercutir a un centro desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, que es en el campo? ¿Qué consecuencias puede tener? Y sobre todo, ¿cómo puede publicitar? Y esto es duro que yo lo diga, pero que se diga de esta manera, pero ¿cómo puede publicitar la instalación o implementación de un programa de prevención de bullying o cualquier tipo de violencia dentro de su entorno, hacia el exterior, hacia los medios, hacia las familias? Porque los centros educativos tienen mucho miedo de que, incluso instalando programas, consideran que si está en un programa de prevención es porque mi centro tiene problemas. Entonces, si no lo instalo y no lo aplico, pues ojo que no ven, corazón consciente. Me pongo la venda a los ojos y entonces aquí no hay ningún problema. Evidentemente, hay que identificar, hay que saber muy bien cuál es el ciclo de la violencia, el lenguaje de la violencia. Me explico. El bullying solo es la punta del iceberg. Esto significa que antes del bullying hay un problema de conflictividad en los niños, que son conflictos que van escalando. Para llegar a los centros educativos hay que empezar desde abajo. No podemos hablar de ni etiquetar, ni bullying, ni violencia. Tenemos que utilizar mucho el marketing y conocer precisamente cómo funciona. Tenemos que hablar de conflictos. Tenemos que hablar de prevención. Tenemos que hablar de términos sinónimos para poder llegar a los centros educativos e ir escalando, y cuando ellos tienen las barreras preventivas ya instaladas en un centro, los problemas de bullying aparecen, inevitablemente. Pero tenemos que ir de abajo hacia arriba. No podemos ir directamente. Tengo un programa porque es que la experiencia me ha dictado, porque yo me llevo muchas bofetadas, muchísimas bofetadas en este campo, hasta entenderlo. Son muchísimos años ya. Y evidentemente con colaboradores que tienen centros educativos, que tienen decenas de centros educativos. Cuesta mucho incorporar un centro educativo a tu red de clientes, y cuando ya sabes cómo piensan y cómo funcionan, tienes que empezar de abajo hacia arriba. El cuerpo te pide que hay que ser directo, pero hay que crear protocolos de forma escalonada. Es decir, protocolos de gestión de conflictos, protocolos de cómo deben gestionar la comunicación los directores con las familias, protocolos para cumplir con la legalidad, protocolos de detecciones de signos de alarma. Estos son todos sinónimos. Hay un montón de protocolos y procedimientos que, si se instalan bien en un centro educativo, inevitablemente luego el bullying aparece, porque va a aparecer. Pero los centros educativos ya no te ven como un problema, no te perciben de forma alarmante, ni se ponen con los pelos de punta, ni con echar balones fuera, sino te ven como una ayuda. Y cuando tú les ayudas en sus problemas cotidianos, que son precisamente cómo deben comunicarse con las familias, cómo deben gestionar los problemas en el centro, los conflictos diarios entre los adolescentes con los padres, los profesores con los alumnados. Si abordas esa problemática desde el principio, el bullying va a salir. Y cuando salgan, esa barrera de entrada tú ya la has salvado. No sé si me explico, pero es que hay que hacer un trabajo desde abajo hacia arriba. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos dice Óscar que gracias, felicitaciones a Ricardo por su exposición. Debo retirarme por motivos laborales. Luego Vanessa Pastor nos dice, ¿cómo es posible que la LOPIV obligue a todos los profesionales en contacto con la infancia, incluidos los docentes, y siga sin haber formaciones sobre estas temáticas? Soy investigadora en el ámbito del abuso sexual infantil y profesora en el grado de magisterio, y sigue sin existir una formación reglada para los futuros maestros. Efectivamente. Como también lo critican y lo demandan los criminólogos, los psicólogos infantiles, los abogados, los profesionales jurídicos, incluso pediatras, enfermeros. El problema de esta ley es que es una ley ambiciosa, pretende abordar la violencia antes de que llegue a producirse, de manera preventiva. Yo me sorprende muchísimo porque primera vez tenemos una ley que es preventiva, que no es reactiva, que no reacciona ante los problemas, pero precisamente por eso es muy complicada ejecutarla. Es decir, como siempre en este país, evidentemente, lanzamos primero la ley, pero luego no disponemos de los recursos. Es decir, tenemos un juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria. Es el único juzgado que hay en España. Hay muchos profesionales que conocen que existe este juzgado.
pretenden desarrollarlo a nivel español, a nivel de todas las comunidades autónomas. Conozco a personas que trabajan en ese juzgado y no os podéis imaginar la cantidad de casos que reciben. Pues todavía no se han hecho eco los medios y hace 2 años, no, 2 años, no, el año 2021 es cuando se promulgó la ley. Ellos llevan trabajando del 2019 2020. Los profesionales, evidentemente, requieren una intervención, una formación multidisciplinar, es decir, no todas las formaciones, no todos los profesionales tienen los conocimientos tan amplios en perspectiva para abordar una problemática así. Estamos hablando precisamente, no es por lógicamente lanzarnos flores, pero precisamente la intención, cuando yo hablé con Lisa y cuando hablé con María y elaboramos los contenidos, es precisamente para abordar un concepto, unos contenidos multidisciplinares. Estamos abordando una formación desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista educativo. Luego, cada profesional, en virtud de esa formación, puede acudir desde su ámbito específico a una formación complementaria. Eso es cierto. Pero las formaciones actuales que hay en España, y hay muy buenas, hay muy buenas. La Universidad, por ejemplo, del País Vasco, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Politécnica de Valencia, en el ámbito de la Comunidad Geográfica donde me muevo, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, pero son muy específicas. Van dirigidas a profesionales muy concretos, porque tienen un campo de mira bastante limitado. Y luego hay muchos profesionales que todavía no han encontrado su formación porque no les ha llegado. Porque no han salido, vamos, que no es que hayan salido, es decir, no hay profesionales que se atrevan a dar ese paso. Si estamos hablando, por ejemplo, de la enfermería, un profesional de la enfermería que reconociera sobre la prevención de la infancia, la prevención de la violencia, imaginaos la cantidad de recursos y formación que debería tener. Y es muy difícil que un profesional de determinado campo se atreva a bucear en un campo profesional que no conoce. Sí, de la formación que habla Ricardo es la que os hemos estado dejando por aquí, por si le queréis echar un vistazo. Es un curso donde se aborda todo esto de manera transversal y como bien comenta, pues se ha puesto mucho el foco en todas las carencias que encontramos en otro tipo de formaciones para que sea multidisciplinar Evidentemente. todo lo que... Eso yo fui muy existente precisamente con Lisa, con Dani, que es el director general de que conozco hace unos años, cuando elaboramos el curso de prevención de acoso y ciberacoso, que la experiencia me ha dictado y los golpes que me he llevado, las hostias que me he pegado, si me permites la expresión, es que hay que trabajar en red. Y por tanto, es necesario conocer el problema en su amplitud. Es decir, los abogados no pueden resolverlo por sí solos, no somos el culo del mundo, los psicólogos tampoco, los criminólogos tampoco, los pediatras tampoco, los enfermeros tampoco. Esto quiere decir que desconocemos cuando un niño sufre un tipo de violencia, a qué profesional se va a dirigir primero. No lo sabemos. No sabemos si va a acudir a los servicios de urgencia, no sabemos si va a hablar con su centro educativo, no sabemos si va a acudir directamente al juzgado a denunciar y al juzgado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ocurre muchas veces. Pero es que la familia tiene que detectar, tiene que saber, los profesionales tenemos que acudir, tenemos que estar en red, tenemos que saber qué camino es el más adecuado. A ver, nosotros como profesionales de la infancia, yo me he encontrado con algunos casos delicados. eh, es importante saber en qué momento se encuentra el menor, cómo nos llega, en qué momento se encuentra, qué agresión o violencia ha experimentado. Si no lo sabemos y cometemos un error, asesoramos mal, evidentemente van a elegir una acción y esa acción para ellos va a suponer pérdida de tiempo. Un niño y su familia que pierden el tiempo, que no adoptan una decisión rápida, les va a perjudicar y el niño lo va a pagar en su recuperación. Eso es evidente. Mm. Tenemos aquí a Daniel Tulón que nos dice simplemente una acotación. También considero la importancia de los protocolos, pero opino que a veces quizá no son revisados o debidamente analizados por profesionales de diferentes áreas, como por ejemplo la justicia. A modo Evidentemente. de ejemplo vivido desde la experiencia, se detectó un caso de violencia doméstica donde se vulneraban los derechos de un niño. Se enteró a la dirección y a toda la escala jerárquica de la educación y no a la policía, que es quien puede judicializar e imponer las medidas de protección legales. El caso se podría haber frenado con anterioridad
si se hubieran dado intervención a la justicia con más prontitud. Evidente, me alegra que el compañero del ámbito, por lo menos que se desarrolla, ha tocado el tema jurídico. Me alegra que saque este tema, porque precisamente los protocolos tienen que desarrollar profesionales. No sirve que lo realicen funcionarios, a no ser que un funcionario esté muy especializado. Pero, lamentablemente, en mi modesta opinión, un profesional del sector público suele estar acotado por la visión del prisma político. Esto es más práctico, más eficaz cuando se desarrolla desde el punto de vista externo. Profesionales, ámbito externo, ámbito privado, fuera de la institución pública, que desarrollen esos protocolos. Y la intervención tiene que ser multidisciplinar. Como muy bien ha comentado precisamente, los profesionales, por ejemplo, del sector judicial, del sector jurídico, no están, no están precisamente formados, ni muchísimo menos. Están mucho más formados los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero cuando un caso llega a justicia, antes de llegar ahí, hay un recorrido que no se ha abordado suficientemente. Y no olvidemos cuando estamos en el ámbito educativo. No sirve simplemente con crear un protocolo estandarizado o incluso, aunque lo adaptamos a cada tipo de violencia, hay que saber cuándo hay que comunicar y cuándo hay que derivar a profesionales. Y por eso el protocolo no es necesario que sea muy técnico, pero debe reunir los suficientes contenidos, conceptos, para que un profesional que está dentro del sector educativo, ya sea profesorado, ya sea jefes de estudios o ya sea la dirección o incluso empresas auxiliares externas que trabajan con los sectores educativos, que desarrollan actividades extraescolares y demás, que también pueden detectar y documentar una situación de violencia. Deben saber a quién tienen que derivar. Y para eso deben estar formados, porque me he encontrado situaciones en que un profesional, digamos, bien intencionado, que los hay, muchos profesorados que quieren ayudar y quieren apoyar, se encuentran en un caso, pero se bloquean porque no saben qué hacer. Es que el protocolo, es que el procedimiento no indica, pero ¿qué tengo que comunicar a la dirección? Me lo tengo que contactar con la familia, con quién tengo que hablar, qué le tengo que decir, esto lo debo decir, esto no lo debo decir. Es decir, están muy perdidos, bastante perdidos. Y yo ya a nivel personal me gustaría preguntarte cómo encaja ahora mismo todo el ecosistema digital, sobre todo con todas las amenazas digitales que padecen los menores en Internet, por ejemplo, el grooming, ¿no? A través de videojuegos. Todo esto ahora, ¿cómo qué retos se os plantea a vosotros como profesionales todo el ámbito digital? ¿Hay que incorporar ahora a un profesional del ámbito digital o sois vosotros los que os tenéis que empezar a especializar también en esto? Ambas situaciones. Nosotros como profesionales tenemos que especializar y las nuevas corrientes que vienen y jóvenes que están muy capacitados y muy habituados con la tecnología también. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, Ujú. que se está usando por parte de muchísimos adolescentes, incluso jóvenes que ya no son tan adolescentes, para cometer delitos, para recrear imágenes y luego distribuirlas en red, para generar chantajes, extorsión, pornografía infantil, distribución de material pornográfico. Pero también estamos hablando de que el aspecto digital evoluciona, evidentemente. Se desarrollan nuevos delitos, que son delitos de toda la vida, pero se trasladan a la red. Entonces, estos conceptos que son conceptos físicos de toda la vida, tenemos que saberlo cómo se desarrolla en Internet, cómo se desarrolla en la red, efectivamente, cómo se expresan los adolescentes, los menores en TikTok, en Instagram, Ujú. Sí. qué lenguaje utilizan, qué jergas utilizan. Porque los adolescentes, los preadolescentes y adolescentes se utilizan jergas, se utilizan símbolos, se utilizan iconos, abreviaturas en los WhatsApp, en sus comunicaciones. Si esto, por ejemplo, los profesionales adultos, en mi edad, por ejemplo, no digamos los que tienen una edad más avanzada, tenemos que saberlo. A la hora de investigar, a la hora que podamos hablar con un niño, si no sabemos hablar su idioma, el niño nos mira con ojos desorbitados como hemos hecho toda la vida. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vas a entender? Tú no sabes nada. Tenemos que tener en cuenta ese lenguaje, esa comunicación digital es fundamental. Nos tienen que enseñar, si no lo sabemos, nos la tienen que enseñar. Ujú. Pues no veo más preguntas en el chat. Yo por mi parte, muchísimas gracias por esta masterclass. La verdad es que ha sido, bueno, ha sido reveladora para todos aquellos que están en el ámbito.
Recordaros que a Ricardo pues lo tenéis dentro del máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, de su curso que tiene especializado de esto y que ya hemos pasado el enlace por aquí. Aquellos que estéis interesados, no dudéis en poneros en contacto, pedid cita previa, nosotros os asesoraremos en función de vuestro perfil, pues siempre os recomendamos una cosa u otra. Esperamos también que esta sesión haya contribuido a que comprendáis de manera más profunda, ¿no?, todas las claves de la prevención de la violencia infantil, la importancia de la detección temprana, las estrategias de apoyo a las víctimas, porque básicamente yo considero que este conocimiento es muy importante y esencial para que podamos construir una sociedad que sea mucho más segura y respetuosa, ¿no?, con los derechos de la infancia. Eso es. Así que, Ricardo, en nombre del equipo de Lisa Institute y seguramente que de toda la audiencia que yo he estado leyendo aquí y les ha encantado, pues Gracias. te Bueno, por expreso... otra parte, bueno, disculpa. No, no, Quiero pedir disculpas a ti como moderadora y a los asistentes si me he trabado en algún momento, no. porque es un tema delicado. Ya por muchos años que lleve no significa que no me Ya, afecte, porque recordando es inevitable recordar alguna situación y entonces, ya, pues es bueno, duro, no es sé. duro. Sí, Pues en tranquila. nombre de todo el equipo te expresamos nuestro más sincero agradecimiento por compartir tu experiencia, tu Gracias. conocimiento de primera mano y estamos convencidos de que esta sesión habrá aportado muchísimo valor. Así que os esperamos en la próxima masterclass a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Que Gracias tengáis a un todos, a excelente vosotros. día. Gracias. Un abrazo.